Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raquel Trigo. Tengo 16 años trabajando como asesora en lactancia y me encanta mi trabajo y estoy aquí en Estudio Q, súper contenta con qué tal, para platicar un poquito acerca de muchas dudas que se tienen acerca de la lactancia, así como algunos mitos. Así que encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, una asesora en lactancia es una persona que se pone a estudiar un poquito acerca de todo lo que envuelve el desarrollo previo al nacimiento del bebé, durante el embarazo, todo lo que ocurre y todo lo que ocurre después para poder apoyar a las mamás y a las familias. Nosotros como asesoras tenemos varios años de estudio, nos tenemos que estar certificando cada cierto tiempo para estar avaladas y para poder seguir teniendo una actualización continua y constante y poder dar un buen servicio a esas mamás que desean amamantar a sus bebés. Bueno, esta pregunta de cuándo me debo de acercar y por qué es importante a una asesora en lactancia se me hace como lo más importante que vamos a hablar hoy, porque se piensa que solamente hay que acercarnos cuando ya surgió un problema. Y los problemas muchas veces surgen por falta de información definitivamente. Entonces, mi recomendación que siempre hago en los talleres que imparto es que nos acerquemos desde el embarazo, desde antes. Hay mamás que quieren amamantar, que están como muy convencidas de ello, y yo creo que estas mamás son las que necesitan previamente acercarte a una asesora para saber todo lo que hay que hacer desde el embarazo para prepararte para tener una lactancia que te satisfaga a ti y a tu pequeñito. Bueno, este año, que la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebró del 1 al 7 de agosto, siempre es igual, del 1 al 7, la primera semana de agosto. Este año fue cerrar la brecha, lactancia materna, apoyo para todos. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces hay mucha gente que se queda desprotegida de la lactancia, falta muchísima información, entonces lo que se intenta es cada vez llegar a más comunidades, a más espacios, a más profesionales y que todos podamos en conjunto trabajar para que la lactancia materna sea algo que se dé cada vez más en nuestro país, en México. Pasos como tales, no. O sea, yo creo que sí hay circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, por mencionar como los más básicos e importantes, como les comentaba, es una cita prenatal para estar un poquito informados antes de lo que hay que hacer. También sería, por ejemplo, lo que es el momento del nacimiento, el apego, luego, el poder poner a nuestro bebé, ¿no? De una manera inmediata, para que se le llama piel con piel, para que este bebito pueda succionar desde las primeras horas. Eso es importantísimo, que durante la primera hora del nacimiento haya esta correcta estimulación del seno y que el bebé comience con esta producción de leche, porque se hace como en el cerebro, se hace como un pequeño como bonding, como que el bebé entiende perfectamente al momento de salir y de mamar el cómo se debe de hacer esto, y se ha visto que esto proporciona mucha más éxito en la lactancia, ¿no? Que haya mucho menos problemas. También, por ejemplo, otro paso, por así decirlo, que podríamos tomar como algo muy importante sería que el bebé no se vaya a cuneros, que permanezca cerca de mamá, que no lo separen para nada. ¿Por qué? Porque cuando un bebé se va a cuneros, generalmente recibe fórmula. Y para nada vamos a satanizar la fórmula, porque es algo que cuando se necesita es maravilloso, pero una mamá que desea hacer lactancia materna exclusiva, cuando el bebé se separa, no tiene la oportunidad de estar constantemente pegado a su mami, produciendo, succionando, y que se establezca una lactancia de forma correcta desde los primeros días. Entonces, bueno, no son como pasos, pero serían como algo que sí se necesita, principalmente estas primeras horas, estos primeros días, que son como los más importantes para que la lactancia vaya caminando de una forma buena. Bueno, no sé si llamarlas técnicas, tenemos varias posiciones. Yo siempre les digo que es importantísimo que la mamá experimente junto con el bebé, porque no hay una sola forma. Siempre conocemos la típica, que es como la postura que los amamantamos así como de cunita, pero existen muchísimas. Existe la cuna cruzada, existe la de fútbol americano, existe una postura que se llama postura de loba. En fin, tenemos la postura acostada, que es la postura reina para amamantar acostados. Entonces, podríamos decir que hay varias formas de amamantar y la que más acomode a la mamá está perfecto. Ok, esa es una súper pregunta. La lactancia siempre es a demanda, no hay horarios en la lactancia. Y esto es, ¿qué significa esto? Significa que el bebé amamanta todo el tiempo que quiera, cada vez que lo requiera. Entonces, si mi bebé amamantó hace una hora y vuelve a querer, yo ofrezco el pecho, pero si a la hora de terminar, a los 15 minutos, vuelve a querer, yo ofrezco el pecho. Generalmente,
las primeras, yo diría, de 10 a 12 semanas, estos primeros 3 meses, las frecuencias de las tomas son muy continuas porque el bebé tiene el estómago muy chiquito, porque lo llena y lo vacía muy fácilmente, porque el bebé no nada más toma el pecho por alimento, sino que también lo toma por necesidad de seguridad, de calor, de tranquilidad, de calma. Entonces, el pecho para él es un lugar seguro en donde muchas veces se pega también por estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para asegurarnos de tener una buena producción, porque sabemos que el pecho no tiene rayitas, entonces no podemos saber cuánta leche estamos dando al bebé, tenemos que confiar en el instinto del bebé de amamantar y nuestra capacidad de producir. Entonces se hace una sinergia y una diada muy bonita en donde el bebé pide cuando lo requiere y mamá ofrece. Obviamente con el paso del tiempo las tomas se alargan, ¿no? El bebé succiona mucho más eficientemente y el bebé paulatinamente va alargando las tomas y se hacen mucho menos tomas al día. Pero en un principio, si son bastantes tomas, es totalmente normal. No quiere decir que la mamá no tenga leche porque luego caemos en esto, ¿no? Y es siempre, siempre a demanda. Bueno, mira, qué buena pregunta. Yo creo la desinformación, definitivamente la desinformación. Mira, de hecho yo soy asesora en lactancia gracias a mi primera hija, le digo yo siempre que ella fue la que me trajo a este mundo porque con ella no me fue bien en la lactancia. Comencé de forma maravillosa, luego hubo algunos problemitas porque ella era alérgica a la proteína de leche de la vaca y el pediatra en aquel momento me retiró el seno materno pensando que era lo que estaba provocando todo esto, ¿no? Esto fue desinformación, al final de cuentas hace ya 20 años que ella nació, había menos información que ahora. Ahora se sabe que lo mejor es que la mamá haga una dieta, quitando todos los caseinatos, que es lo que produce a veces la alergia, y de esta manera puedes continuar con la lactancia. Entonces, sí me encuentro con mucha desinformación en todos los ámbitos. Médico, porque no que el pediatra sea médico significa que sepa de lactancia. Los pediatras muchas veces tienen como un conocimiento muy básico y aquellos que se especializan y toman cursos están súper bien informados, pero no todos son así. Me encuentro con eso y otra cosa que te quisiera mencionar a veces es el tema del trabajo. Muchas mamás dejan de amamantar, por el trabajo, porque al entrar a sus empresas, a sus labores, no hay un lugar en donde puedan obtener su posibilidad de sacar leche, ¿no? Y de guardarla, así como a veces no cuentan ni siquiera con el tiempo. Entonces todo esto hace que la mamá se desanime y corte la lactancia. Esas son como las dos cositas que te diría que son los desafíos más fuertes que pudiera yo mencionarte ahorita. Mira, los bancos de leche son súper importantes. Yo recomiendo que se haga alrededor de los 15 días que la mamá lo vaya a empezar a necesitar. O sea, si la mamá va a empezar a trabajar a principios de octubre, por así decirlo, ella 15 días previos es importante que empiece a hacer extracciones. ¿Por qué? Porque el extractor es una máquina inventada por el ser humano que no tiene la misma función que la boquita del bebé. No extrae de la misma manera y esto hace que obviamente obtengamos mucha menos leche que cuando un bebé se pega. Para hacer que ese extractor sea eficiente, lo que tenemos que hacer es utilizarlo varias veces por varios días consecutivos para que el pecho se acomode y para que empecemos a tener una mayor producción para obtener leche para poder almacenar. Entonces el banco de leche se hace de esta manera, unos 15 días previo. La mamá, además de amamantar a su bebé, hace entre tomas del bebé varias extracciones de unos 15 minutos de cada lado del pecho aproximadamente y esta lechita la va obteniendo y la va guardando. ¿Cómo se guarda? Por ejemplo, ¿podemos guardar la misma leche de un solo día junta? Sí. Pero ¿cuáles son las condiciones importantes a saber? Que yo tengo que juntar las leches que obtenga durante el día en una misma temperatura. Si yo obtengo leche ahorita y la meto al refrigerador y después de 1 o 2 horas obtengo nuevamente leche, lo que hago es primero enfriarla y ya que están ambas frías las puedo mezclar. Entonces la regla es siempre mezclarlas a temperaturas iguales. Conservación de la leche materna. Lo ideal siempre obviamente es lo más fresca que se pueda. Si yo la voy a utilizar, la puedo dejar en el refrigerador como mucho 3-4 días. Yo no recomiendo que sea más de eso. Y si no la voy a utilizar, enseguida se me mete al congelador. Y en el congelador la puedo tener dependiendo de este tipo de congelador que tengamos. Si es un congelador que se abre junto con la puerta del refri y se abre muy constantemente, yo no recomendaría más de 3 o 4 meses. Pero si es un congelador que está separado y que tiene poca apertura, podemos hasta mantenerlos 6 meses congelada la lechita. Bueno, está bien fácil. Eso es siempre a mayor estímulo, ¿no? A mayor succión o a mayor estimulación a través de un extractor, mayor producción. Entonces,
Vamos a empezar con los mitos aquí también. Ni tomando cerveza que tiene cebada, ya saben que luego dicen que con una cervecita se produce más leche, ni tomando atoles, no, nada de eso. Luego hay unos tés que venden que son pura mercadotecnia, eso no aumenta la producción de leche. Lo único que aumenta la producción de leche es que tengamos mayor estimulación, pegar al bebé al pecho a demanda, o en caso de que el bebé no esté en viaje, en algún momento en donde estemos trabajando, a través del el extractor. Bueno, de los mitos hay muchísimos, pero vamos a mencionar como los más comunes. El primero que me encuentro es que cuando la mamá tiene un susto, un disgusto, un enojo, una tristeza muy grande, de repente les dicen, ya no amamantes porque le vas a pasar todo eso a tu bebé por la leche. Entonces quiero decir que la leche no transporta emociones, no hay manera que si yo estoy triste le pase la tristeza a mi bebé a través de la leche materna. Es probable que mi bebé esté inquieto si yo tengo alguna situación así, porque obviamente estamos muy conectados, es una diada que hay un vínculo muy fuerte y me puede sentir si yo estoy inquieta, pero no es a través de la leche. Entonces, al contrario, la leche al momento de que amamantamos, elaboramos oxitocina, tenemos esta hormona muy alta y eso hace que mamá se reconforte, que mamá se sienta mucho más tranquila y hasta podemos sentirnos mucho mejor. Otro de los mitos que he encontrado es, por ejemplo, de que cuando mamá se enfría, ¿no? Que si sales al clima frío, tápate porque se te va a cortar la leche. Pues imagínense toda la gente que vive en lugares como muy fríos, tendrían que estar todo el tiempo súper tapados y al contrario, la leche materna únicamente se elimina o se termina si mamá ya no tiene estimulación, si el bebé deja de pegarse al pecho o si dejamos de tener estimulación, la leche materna y poco a poco va bajando, no es de un día para otro, pero a través del frío no. Y otro mito importante que creo que vale la pena mencionar, luego hay mamás que por un dolor de panza, porque les van a quitar una muela, porque a lo mejor se enfermaron de gripa, les quieren quitar el seno materno, ¿no? Que porque no pueden tomar medicamentos. Por ley, todos los medicamentos en su cajita dice el no tomar en periodo de lactancia o embarazo, pero tenemos una página súper padre y súper bien hecha y hecha por médicos especialistas en lactancia materna que se llama e-medio lactancia.org y esta página, si tú le pones, por ejemplo, paracetamol, ¿no? O anestesia o cualquier cosa, una radiografía, o sea, rayos X, lo que tú le pongas, te avienta una leyenda y te dice qué tan seguro es. Hay riesgo muy bajo, riesgo bajo y riesgo alto. Los únicos que no se pueden utilizar son los medicamentos de riesgo alto, que son aproximadamente un 5 a un 10% de medicamentos, es súper bajito. Entonces yo les quiero decir que tengan cuidado porque a veces vamos a algún médico que no está informado, no fuiste al dentista, te puso anestesia y te dicen deje de amamantar durante 24 horas cuando no es necesario. Entonces en estos casos quiero decirles que se acerquen a alguna asesora que sepa para que puedan ustedes verificar esto y no tengan que dejar de amamantar cuando sea innecesario. Son bien poquitas, justo esto que te decía, son súper poquitas. Mira, yo te diría que pues a lo mejor, por ejemplo, con una mamá son enfermedades muy fuertes que necesitan tratamientos fuertes, como por ejemplo a lo mejor un cáncer que necesita quimioterapia o radioterapia. Enfermedades así más leves, pero por ejemplo cuando hay herpes, únicamente si hay una lesión en el pezón en donde el bebé se va a prender, se suspende de ese lado la lactancia durante un tiempo. Hay una condición que se llama galactosemia en donde el bebé no puede amamantar porque hay ahí un tema de contraindicado con el pequeño. Son súper poquitas de verdad, o sea, es más aún una mamá que conlleve en cuestión de salud mental una depresión, ansiedad. Todos estos medicamentos son compatibles con la lactancia, hay muchísimos, los cuales se toman. Únicamente se pide, por ejemplo, que mamá no duerma con el bebé porque los signos vitales de mamá, las reacciones y así son como mucho más, están un poquito más adormecidas, pero fuera de eso, mamá puede seguir amamantando sin absolutamente ningún problema. No hay límite, la lactancia materna no tiene caducidad. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, dice que ojalá y todos los bebés pudieran amamantar mínimo 2 años. Esto no significa que a partir de los 2 años la leche no alimente, sino que al contrario, o sea, se siga dando de forma, obviamente con alimentos a partir de los 6 meses, pero no hay ninguna contraindicación. En los textos podemos ver que los niños dejan de amamantarse por sí solos entre los 3 y los 7 años de edad. Yo en mi experiencia nunca he visto uno de 7 años de edad, hemos llegado a los 4 o 5 en mi experiencia con mamás. Obviamente se amamantan mucho menos y mucho menos frecuente, pero no hay ninguna contraindicación en esto, no hay caducidad. Tenemos todavía muchos prejuicios acerca de ver un niño grande amamantando con una mamá,
pero esto es un tema de prejuicios, o sea, desgraciadamente a veces vemos mejor que un niño tome coca o que tome, se coma una hamburguesa de McDonald's y no pasa nada, pero cuando ofrecemos el seno materno, al haber un seno de por medio se ve, pues sí, desgraciadamente no se ve bien, ¿no? Pero no hay caducidad y ojalá y cada vez tengamos un criterio y una mentalidad mucho más amplia porque estas mamás sufren mucho, pues sí, mucho bullying, por así decirlo, mucho acoso y la pasan muy mal. O sea, hay mamás que ya ni comentan cuánto tiempo están amamantando, que ya no lo dicen o que la pasan mal con vergüenza cuando tendría que ser algo digno de alabar, ¿no? El que una mamá continúe amamantando. El destete es el fin de la lactancia. De hecho, el destete comienza desde los 6 meses porque a partir del sexto mes de vida se introducen los alimentos sólidos. Entonces, obviamente, cuando tú introduces algo más que la leche materna, pues el bebé deja de succionar poquito a poco, un poquito, ¿no? O sea, come sólidos, la pancita se llena y obviamente ya no pide tanta leche como antes. Pero obviamente el bebé, aunque siga comiendo sólidos, que el primer año de vida son secundarios, o sea, primero es la leche materna y luego el sólido. Cuando cumple el año el bebé, el alimento es lo principal y la lechita es lo secundario. Pero con el paso del tiempo, si hacemos un destete respetuoso, por así decirlo, dirigido por el niño, es que el niño por sí solo vaya dejando poco a poco de amamantar. Y cuando es dirigido por la mamá, porque hay mamás que deciden hacerlo, porque están cansadas, porque viene otro bebé y desean ya suspender la lactancia antes de que nazca el otro bebé o por miles de otras razones, entonces mamá decide cuándo es el tiempo y poquito a poco se van quitando las tomas hasta llegar a un momento en donde el niño ya ha sustituido, depende de la edad, ya sea por fórmula o por leche de vaca y la leche materna ya no hay. Obviamente, como asesora en lactancia, yo te diría que ojalá pudiera ser un destete dirigido por el niño, ¿no? O sea, un destete que el niño vaya decidiendo en qué momento soltar el seno, ¿no? Eso sería como lo más respetuoso, pero yo entiendo perfectamente, yo misma hice mis destetes dirigidos por mí, porque a veces estás cansado, porque a veces tienes más hijos que atender y puede ser complicado, y por las razones que sean, o sea, yo creo que eso no hay que cuestionarlo. Creo que la lactancia es exitosa mientras a mamá y al bebé le funcionen a ambos y que mamá también esté contenta. Y si la mamá lo hace, lo único que es importante para que sea adecuado es que sea paulatino. Un destete abrupto no es muy recomendable. Hay veces que se tiene que hacer por alguna situación, sobre todo de salud, ¿no? Pero no es tan recomendable porque la mamá sufre, el pecho de la mamá obviamente se acumula la lechita y puede provocar molestias, pero también el bebé para él es pues, podríamos decirlo así como como un duelo, ¿no? Tiene que ir dejando algo que es muy importante. Entonces, si lo hacemos de forma amorosa, acompañando de forma paulatina, siempre puede ser súper adecuado para un pequeñito y para la mamá. Uy, pues son muchísimos. La verdad es que beneficios podemos hablar desde la parte física, ¿no? La parte de salud física, como por ejemplo mucho menos enfermedades, mucho menos obesidad infantil, se reducen las alergias, se reduce la otitis, se reducen los malestares estomacales, son niños que se enferman y tienen muy pocas visitas al médico, mucho menos frecuencia de diabetes, o sea, porque esto no es ahorita nada más, estos beneficios vienen a largo plazo, ¿no? Y hablando de beneficios, por ejemplo, de salud mental, bueno, pues obviamente son niños que tienen un vínculo muy bonito. No quiere decir con esto que no se puede hacer vínculos de otra manera, pero cuando tú tienes un bebé cerca de ti mucho tiempo, te facilita esta herramienta para comunicarte con tu bebé, para conocerlo de mejor forma. Son niños que se han hecho estudios que pueden tener un IQ más alto, más elevado, y pues obviamente siempre sienten esta parte de confort y de seguridad a través del seno materno. Y hablando también de beneficios, para mamá hay muchísimos. Menos riesgo de osteoporosis a la larga, mucho menos riesgo de cáncer de mama, mucho más facilidad generalmente para obtener el peso previo al embarazo. En fin, o sea, estos son beneficios que son para bebé y para mamá a mediano, corto y largo plazo. Bueno, pues yo creo que el primero, lo que decíamos al principio, se me hace súper importante que contacten un asesor en lactancia en el embarazo, o sea, que no se esperen a que nazca el bebé y empiecen los problemas, eso sería algo importantísimo. Y el segundo más importante, que se rodeen de gente, que hagan una tribu bonita de gente que apoye su lactancia, que no las cuestione, que no entorpezca, ¿no? Que al contrario, que las apoye, que las ayude. También, por ejemplo, a las parejas, también mucho que puedo decir es que ayuden en casa, que mamá esté un poquito más descansada, ayudar a lavar los trastes, recoger la casa, hacer la comida. Todo esto puede ser súper útil, sobre todo las primeras semanas en donde mamá está pues empezando con este nuevo rol,
eso, apoyo a mamá, que muchas veces estamos enfocados en bebé y muchas veces mamá le falta un poquito ese apoyo en la maternidad y sería como una recomendación que yo podría hacer. Bueno, les quería platicar como para cerrar esto porque es una experiencia muy bonita, de un tema también que es importante y que a veces no se habla mucho y no se sabe mucho, que es la relactación. Es más, inclusive mamás adoptivas podrían tener leche para proporcionarle a sus bebés, acercándose primero que nada a un buen experto que puede ser un ginecólogo o una asesora en lactancia certificada que supiera cómo hacer para inducir la lactancia. Pero esto, lo más bonito es que tenemos casos, yo tengo un caso muy especial de una mamá que quiero mucho, que me marcó mucho porque vi sus ganas, su entusiasmo y todo lo que puso el corazón para lograr la lactancia materna. Es una mamá que tenía un bebé de 6 meses, ella había tenido una depresión muy fuerte, posparto, había ya prácticamente quitado todas las tomas de lactancia porque le habían dicho que el medicamento que estaba tomando, el cual era compatible con la lactancia, pero su médico le dijo que no había manera que lo tomara y amamantara al mismo tiempo. Ella acudió a mí y hicimos pues todo lo que se hace para relactar, un relactador, medicamento obviamente con un médico que nos acompañó, extracciones continuas, estimulación al pecho, mucha piel con piel para que el bebé pudiera nuevamente enamorarse del seno materno y quererlo aceptarlo. Y esta mamá duró más de 3 años después de este evento amamantando, logró retomar la lactancia, la disfrutó muchísimo y para mí fue un logro precioso de ella y de su bebé y me encantó acompañarlas. En mis redes sociales, con todo gusto, ya tanto sea en Facebook como en Instagram, mi grupo se llama UKBIM, ahorita les digo cómo se escribe, es U-K-A-A, B de burro, I de iglesia, M. O sea, tiene 2 A's y 2 I's. Y significa leche materna en maya. Entonces, ese es el nombre de mis espacios en redes sociales y por ahí me pueden contactar con todo el gusto.